Buenos días, mi nombre es Javier Flores, soy el responsable de Servicios de Movilidad Internacional en AON España. Seguimos con nuestra hoja de ruta en IPM Club, entrevista con expertos. Hoy queremos abordar una temática muy especial, que es la mejora de experiencia del expatriado. Contamos con una invitada de excepción, mi querida amiga Elena Lacambra, la cual ha sido expatriada durante muchísimos años, una dilatada experiencia profesional en el ámbito de recursos humanos. eh, Tiene muchísimas anécdotas, vivencias, experiencias que contar y, bueno, ha estado en países como Perú y Venezuela. Y bueno, es un privilegio contar contigo, Elena. Buenos días, te doy la bienvenida a tu casa, que es AON. Yo creo que nos puedes aportar una visión muy integradora, muy completa, sobre todo y una serie de claves para que las compañías también tengan esa visión más directa del asignado. La entrevista la va a realizar, como siempre, nuestra amiga y querida Elena Cañón, del despacho Garrigues, nuestros socios dentro de IPM Club. Y sin más preámbulos, doy paso a la protagonista. Bienvenida a tu casa, Elena, y emocionado de que estés aquí y volver a verte. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Para mí también estar aquí contigo, que somos compañeros desde hace muchísimos años, y aparte hay un gran cariño personal, es un privilegio. Y nada, gracias por darme la oportunidad. Efectivamente, he tenido la suerte de vivir en muchos países: Mozambique, Brasil, Venezuela, Perú. Y para mí, bueno, tengo muchas cosas que contar, mucha experiencia, y desde luego espero que sea de vuestra utilidad, que es lo más importante. Claro que sí. Muchas gracias, Elena. Me reitero al agradecimiento de Javier y bueno, es un placer para nosotros contar con tu participación y que compartas tu experiencia de expatriado con nosotros. En primer lugar, nos gustaría plantearte si desde tu experiencia personal, teniendo en cuenta tu dilatadísima experiencia fuera de España, ¿cuáles crees que son aquellas cuestiones que le pueden inquietar más a un empleado desplazado? No sé si es su incertidumbre al retorno en relación con su carrera profesional, el cumplimiento, la seguridad en el momento del desplazamiento. ¿Cuál crees que es lo que más les puede inquietar? O desde tu experiencia, ¿cuál es lo que más te inquietaba? Vamos a ver, yo creo que cuando uno tiene entre manos un desplazamiento, hay un tema fundamental que es la comunicación. Y ahí apelo siempre a dos partes importantísimas que son en todos los procesos de desplazamiento o expatriación: las unidades de movilidad internacional, las áreas de talento, recursos humanos o como se llame, y la propia responsabilidad del expatriado. Realmente, cuando a ti te plantean un desplazamiento, se te tambalea el mundo, se te tambalea todo lo que tú tienes de tu zona de confort. Entonces, tienes incertidumbres de muchas clases. Primero, como persona, porque uno se cuestiona: oye, ¿tendré las cualificaciones técnicas y personales necesarias para desempeñar ese puesto? ¿A qué país voy a ir? ¿Ese país es seguro? ¿Está en crecimiento? ¿Tiene guerras? ¿Qué pasa en ese país? La empresa a la que voy a ir a trabajar, las personas con las que voy a compartir esos años, que ya no van a ser mi grupo de compañeros que tengo aquí. Y luego también hay un tema fundamental, que es la familia, que es muy importante saber en qué situación está la familia. Y como tú has dicho también, Elena, el futuro profesional. También cuando uno sale de un país, efectivamente, hay otra gran incertidumbre: que qué va a pasar, cuál va a ser el paso siguiente. Pero yo, como siempre digo, la buena noticia de todas estas incertidumbres es que se pueden minimizar y se pueden trabajar. Por ejemplo, yo siempre digo que las cualificaciones como persona técnica, bueno, esas se detectan fácilmente. Sí. Realmente tú sabes si eres un gran experto en talento, en selección, en competencia. Entonces, esos gaps, por así decirlo, son fácilmente detectables, ¿no? Y si no, bueno, pues ahí están todas las áreas para apoyarte a que tengas las competencias técnicas necesarias. Hay otro factor que para mí es clave, que son
tus competencias personales, tus rasgos de personalidad que marcan prácticamente el cómo va a ser esa adaptación y esa gestión que vas a hacer en otro país de destino. A mí competencias como la gestión de cambio, tolerancia, diversidad, flexibilidad, perseverancia. Bueno, hay una serie de competencias tan importantes, de verdad, esto lo remarco muchísimo, tan importantes al ver si una persona tiene la capacidad necesaria para enfrentarse a un desplazamiento, que son fundamentales. Y eso, para mí, tú te tienes que conocer como persona, yo tengo que saber si sé gestionar el cambio o no lo sé gestionar, si soy tolerante, si he trabajado con diversos equipos. Yo siempre digo, y ahí voy a contar una experiencia mía personal. Yo nací en una familia que mi abuelo era argentino, mi abuela cubana, mi bisabuela francesa, bueno, muy diversa. Y desde pequeña, pues te cuentan historias y anécdotas. Eso hace que tu horizonte y tu vida se vaya también abriendo, tu mente se va abriendo. También viajé bastante durante mi adolescencia y te das cuenta que tu mundo, tu casa, tu pueblo, tu España, no es solo lo que existe en el mundo, te vas abriendo a lo que es otras culturas, otras gentes. Un paso para mí fundamental y radical fue cuando me fui a Mozambique. Yo me fui a Mozambique con 26 años y ahí sí que rompes totalmente con lo que tú conoces. Te vas a otro continente, a otro país, un país que en ese momento estaba en guerra, que tenía mucha escasez de alimentos, que no teníamos agua, no teníamos luz, pero aún así lo que aprendí, y yo creo que fue por eso digo, un hito en mi vida, es que hay otras cosas diferentes a las tuyas, que no quiere decir peores ni mejores, muy diferentes, pero muy válidas también. Yo aprendí ahí que aunque tú tienes una cultura europea que siempre pensamos que es la mejor, no necesariamente sus valores, su cultura son peores que los tuyos, son diferentes y todo te agrega. Entonces, para mí irme a Mozambique me dio como decir, bueno, esto es otro mundo, esto es otra vida. Y eso me dio unas características personales de tolerancia, de tratar la diversidad, de escuchar, de comunicarte, que creo que fueron muy útiles luego para los siguientes desplazamientos. Entonces, yo creo que la detección de esas cualidades personales son fundamentales. Y ahí hago mucho hincapié porque a veces se pasan por alto, pero determinan mucho la adaptación. El éxito, claro. Exactamente, mucho. Sí. La familia, fundamental. Voy a ir rápido porque son tantos temas, tantas incertidumbres. La familia también. La familia es crítica para saber si tú te vas con todo el apoyo y si vas a tener tranquilidad a la hora de llegar al país. Yo tengo 3 hijos y me he movido con ellos en todos los desplazamientos que he hecho. Algunas veces en Brasil eran muy chiquititos, tenían 1 y 3 años cuando yo me fui a Brasil, pero conté con el apoyo de mis padres para ese proceso de adaptación. Cuando ya fueron adolescentes, ya cuando me fui a Venezuela, pues ya efectivamente tuve que hablar con ellos. Tienes que tener esa comunicación, igual que te comunicas con tus áreas de movilidad internacional, que te comunicas con las áreas de talento o recursos humanos, que tienes que comunicar mucho con tu familia. Cuanto más favorables sean a ese desplazamiento, mejor. Y si son adolescentes, también, bueno, pues lógicamente es importante que se vayan. Ahí vuelvo a decir que las áreas de movilidad lo sepan y que bueno, cuando llegues tengas los colegios, una inducción a tus hijos, bueno, pues te ayudan muchísimo. Por eso siempre digo, hay la incertidumbre y la capacidad de minimizarla en la medida que somos capaces de gestionarla. El país al que vas, haz una inversión en el país, lee todo lo que puedas, su cultura, su historia, qué gobierno tienen, qué políticamente, en qué momento están, socialmente, qué clases hay sociales, hay indígenas, no hay indígenas. Entérate todo lo que puedas sobre el país, porque lógicamente a mí me hablan de Mozambique, Brasil, Venezuela, Perú,
y luego otros países que pude conocer porque he viajado bastante, pues son totalmente diferentes y los momentos históricos que te van a impactar en tu empresa también cambian. Entonces, bueno, pues ahí también es importante conocerlo, hacer todo lo que sea para que las áreas te den la información y tú también tener la curiosidad de completarla. Luego, bueno, ya voy a ir un poquito al país, ya en la empresa. Por ejemplo, yo cuando fui a Brasil, la empresa estaba empezando, fue cuando eran las privatizaciones de las empresas públicas, entonces, bueno, pues era un momento de expansión del país. Cuando estuve en Venezuela, era otro momento histórico, acaba de morir Chávez, entonces ahí el objetivo de la empresa era mantenerse. En Perú estábamos, Telefónica ya 20 años, entonces ya era otro momento en el cual tú tienes ya incumbentes, operadoras incumbentes que te están quitando el liderazgo. Entonces te tienes que contextualizar bien en el país y en la empresa para saber también tus objetivos, cuáles van a ser tus retos, qué es lo que te van a pedir a ti. Entonces, ahí la información que tengas que se convierta en conocimiento es crítica. Y luego, bueno, hay otros dos aspectos que yo creo que crean incertidumbres, que son, uno, las condiciones que tengas, y eso, lógicamente, todos los que estáis en movilidad internacional y en las áreas de recursos humanos o de talento lo saben, las condiciones tienen que ser claras, transparentes, pero no solamente en el momento que te desplazas, sino cómo se queda en tu situación en el país de origen, qué va a ser de tu seguridad social, de temas fiscales, de temas laborales, bueno, que haya una claridad absoluta. Y ya por último, el futuro. El futuro, yo creo que siempre los procesos de desplazamiento no son un momento, son una línea de tiempo. Entonces, en la medida que la comunicación entre el desplazado, las unidades de movilidad y las áreas de recursos humanos se mantengan, pues ese futuro se puede ir esclareciendo. Nadie te puede asegurar nada, porque va a depender mucho del desempeño de la persona, pero sí que es cierto que la comunicación tiene que ser continua. Entonces, para mí las claves, de verdad, responsabilidad y mucha comunicación. Y que al final muchas incertidumbres de verdad se pueden convertir en ilusiones y eso depende muchísimo de nosotros. Básicamente son esos, habría muchísimas más, pero bueno, Sí, claro. es un pequeño resumen. Pero es interesantísimo. Y además, teniendo en cuenta tu trayectoria y los países en los que has estado desplazada, en relación con los aspectos relativos a la seguridad, ¿tú cuáles consideras que son imprescindibles desde el punto de vista de la compañía para cumplir con el Duty of Care? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Y más teniendo en cuenta los países en los que has estado. Vamos a ver, los aspectos de seguridad son importantes y lógicamente tienes que saber, hay una cosa que yo siempre digo, que la persona que se desplaza tiene que saber muy bien al país donde va. Y no todos los países son tan seguros o podemos desplazarnos de un lado a otro como ocurre en España, ¿no? Entonces sí que es cierto que puedes decir, oye, puedes viajar, no puedes viajar, tienes que ir con escolta, no tienes que ir con escolta, cuida con los hijos, a lo mejor es necesario un club porque no se puede ir a las playas de cualquier manera. Bueno, pues toda esa contextualización de la seguridad es muy importante. Ahí yo contaría, porque yo creo que era la combinación de todos los temas de seguridad, Venezuela. Venezuela, como os he dicho, yo fui en un momento, se acababa, bueno, llegué antes de que se muriera Chávez y me pilló, por así decirlo, toda la transición con todo lo que supuso a nivel de país de parálisis, ¿no? Vivimos un momento de gran inseguridad a nivel pues seguridad física, a nivel de escasez, no había nada en las tiendas, se perdió todo. A nivel político, bueno, no se sabía qué iba a pasar, si iba a seguir el gobierno en la continuidad de Chávez o no. Y una gran crisis social importantísima que fue
como yo siempre digo, en la sede de Telefónica teníamos las bases de los jóvenes que protestaban y todas las tardes teníamos pues los tanques y las bombas lacrimógenas, todas las tardes. Entonces, bueno, supuso un cambio de gestión también importante en todo lo que es, en todas las áreas, ¿no? Yo creo que la clave ahí, por ejemplo, de gestionar esa situación de crisis es que hubo un liderazgo muy claro del comité de dirección, muy cohesionado. En esos momentos no te puedes permitir que cada uno vaya por su lado. Estábamos absolutamente todos muy cohesionados y luego hubo que cambiar muchas cosas en la empresa. Yo, por ejemplo, desde el área mía, que era recursos humanos, bueno, pues tuvimos que cambiar todos los sistemas de remuneración, todos los horarios, estar preparados todos los días para hacer evacuaciones de la gente, para que llegara y se pudiera ir a su casa seguro. Pero aún así, fíjate, yo siempre digo que en momentos de crisis sacas lo mejor de las personas también. Y los colaboradores eran excepcionales. Siempre decían que ellos se sentían en Telefónica como en una tacita de plata. Era su lugar donde tenían, dentro de un mundo de gran peligro, por así decir, certidumbre, tenían seguridad, tenían estabilidad. Y al final, hubo dos cosas que yo creo que son fundamentales de la gestión. Se consiguieron durante 3 años consecutivos los mejores resultados, o sea, sobrecumplimos durante 3 años los resultados empresariales y Telefónica fue en el Great Place to Work durante 3 años consecutivos el mejor lugar para trabajar. O sea, que de unas situaciones de crisis, la verdad es que si consigues movilizar a la gente, se consiguen también grandes éxitos. Sí, además es que estoy de acuerdo contigo en que es un aspecto clave para la gestión del negocio, porque al final obviamente le repercute muchísimo. Y en relación con este asunto, con las necesidades del negocio, en muchas ocasiones la necesidad del negocio apremia y requiere que tengamos que desplazar a un empleado en un periodo de tiempo mucho más breve del que en principio estaríamos pensando. En estos casos, de acuerdo con tu experiencia, ¿qué medidas se suelen tomar para gestionar este tipo de movimientos y cuál es el proceso habitual en comparación con estos movimientos tan repentinos que suponen un traslado del empleado por necesidades del negocio inminentes? Bueno, sí que existen y en mi caso también ha habido, porque bueno, de repente hay una crisis en un país y te piden que te vayas. Bueno, y hay que atenderlo, ¿no? La responsabilidad también es irte y atenderlo. Pero igual que las personas estamos dispuestas a desplazarnos y porque sabemos que es nuestra responsabilidad y la empresa lo necesita, pues la empresa tiene que, todos esos procesos que a veces llevan su curso, bueno, pues acelerarlos. Yo creo que al final, si tú te tienes que desplazar, pues lo tendrás en las unidades de movilidad o en las áreas de talento, de recursos, agilizar también sus procesos, ¿no? Entonces, para darte la garantía, ten en cuenta que a lo mejor tú te desplazas, tu familia se queda en el país de origen o que todavía no te han dado las condiciones porque no ha dado tiempo ni a prepararlas o porque no tienes casa. Entonces, bueno, pues igual que tú te desplazas, los ciclos y los procesos se tienen que acortar. De tal manera que también, pues dentro de la premura, bueno, que no nos saltemos ninguna fase y que todo se haga de una forma ágil y que al final se puede hacer y se hacen en bastantes ocasiones porque, bueno, pues las cosas no son tan planificadas a veces como uno le gustaría. Pero también eso es una característica que se aprende, la flexibilidad, ¿no? Entonces tienes que ser ágil y tienes que ser flexible y bueno, no dejarte, como yo digo, cosas en el tintero, también decir las cosas, hablarlo mucho y que las cosas al final funcionan. Sí, sí, además dependiendo sobre todo de algunos sectores que realmente la necesidad de negocio es
inmediata, como Sí. puede ser la construcción, infraestructuras, estarán más que acostumbrados a agilizar todos estos Exacto. procesos. Por Sí. último, Elena, queríamos hacerte una pregunta. ¿Tú crees que con la situación actual que estamos viviendo, las compañías tenderán a un modelo más proteccionista con los trabajadores desplazados? Bueno, la verdad es que el COVID, bueno, nos ha cambiado a todos el día a día en cualquier país, ¿no? Vamos a ver, yo creo que tiene que ser un equilibrio. Yo creo que los desplazamientos son buenos, bueno, para mí son buenos, son necesarios y además no solamente desde la persona. Yo, por ejemplo, siempre digo que a mí, yo trabajo también en corporativos bastante tiempo y te da mucha experiencia tener las dos caras de la moneda, ¿no? Trabajar en un corporativo y trabajar en una operadora, ¿no? Porque intentas conciliar y conocer las prioridades de cada uno y al final en los países conozcan que el corporativo tiene mucho valor y a la inversa, ¿no? Entonces, el COVID sí, lógicamente puede ralentizar, depende de la situación sanitaria, lógicamente, que esté el país, ciertas movilidades o ciertos desplazamientos, pero yo no los dejaría si se pueden. O sea, yo creo que tendremos que aprender a convivir con el COVID y tendremos que valorar en cada país qué grado de riesgo corre ese desplazado, ¿no? Yo creo que la Sí. palabra es equilibrio, análisis de cada situación especial de cada persona y bueno, pues como yo digo también en los países a veces te enfrentas a situaciones que no estás acostumbrado, pero bueno, aprendes a gestionar. Yo siempre digo que hay que estar en el barco donde te piden, ¿no? Y no abandonarlo. Entonces, bueno, pero tampoco puedo decir porque habría que analizar cada país y cada situación. Sí, además en un periodo de incertidumbres ir adaptándose a lo que vaya viniendo, Exacto. básicamente. Pues Elena, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido muy, muy interesante. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos contar contigo en otras colaboraciones. Pues Elena, Javier, muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar estas experiencias. Yo simplemente decir, animo muchísimo a la gente a que, bueno, salte más allá de un poquito de las incertidumbres, del miedo, porque lo que te llevas, el aprendizaje que te llevas como persona y como profesional es increíble. Y a vosotros, de verdad, muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar un poquito mi experiencia. Al contrario, Elena, Gracias muchísimas a ti. gracias a ti por tu tiempo, tu Nada, generosidad. Yo me he apuntado aquí alguna cosa brevemente para cerrar. Decías la importancia de la comunicación, absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que las áreas de movilidad internacional deben de poner foco, y nosotros de hecho ayudamos a nuestros clientes a poner foco en aspectos más estratégicos y este obviamente es uno de ellos, ¿no? Hablabas también de riesgos de país, ¿no? Efectivamente, o sea, y planificación estratégica del movimiento. Súper importante contar con un mapa de riesgos, no solamente desde el punto de vista de compliance, desde el punto de vista de salud, seguridad, ver el país de destino. Normalmente siempre vamos a encontrar un gap entre nuestro sistema de salud local frente al país donde vamos y eso es muy importante también, ¿no? Decías también la familia y sobre todo competencias técnicas, profesionales y personales. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Tolerancia, flexibilidad, lo que en AON estamos hablando ahora de resiliencia, ¿no? Y, y nada más, por mi parte, pues un privilegio, te lo repito una vez más, muchísimas gracias, una suerte de haberte tenido hoy aquí con nosotros. Yo he aprendido muchísimo y bueno, espero verte pronto. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. muchas gracias, un abrazo.